Cordial saludo. Mi nombre es Julián Andrés Morales Uchima, soy estudiante de la UNAM y estoy en el programa de zootecnia. Estamos en el curso Sistema de Producción Apícola y el tema que me corresponde son las abejas silvestres en Colombia. Mi grupo colaborativo es el 20, 15, 18 y 16. En esta presentación expondré acerca del artículo de las abejas silvestres en Colombia. Para empezar, hablaremos sobre la importancia de las abejas en el ecosistema. Como sabemos, las abejas nos ofrecen una cantidad de beneficios al ecosistema y al hombre. Con su labor hace posible la polinización, la conservación de especies vegetales y de otras especies animales. Ofrecen una alimentación por medio de varios productos derivados de su labor, como lo son la miel, el propóleo, la jalea real y el polen. Además, se obtiene materia prima para fabricar medicinas y cosméticos. Importancia de las abejas en investigaciones colombianas. Colombia, a pesar de su biodiversidad, no hay la suficiente investigación acerca de estos insectos ni programas de conservación de esta especie animal. Es tan poca la importancia que se le da que no hay un inventario exacto de cuántas abejas hay en el país. En el mundo, después de un análisis filogenético en 80 taxones a partir de la revisión de 131 caracteres en adultos y 77 en larvas, se reorganizaron y se clasificaron los grupos de abejas, 6 de lengua corta y 2 de lengua larga. ¿Cuáles son las abejas silvestres? Son aquellas abejas que no han sido sometidas a domesticación, por lo general son de hábitos solitarios, construyen sus nidos en pisos, paredes o troncos. En Colombia, de acuerdo a la clasificación de Roin, Alsina y Michener en 1993, las abejas se componen de 6 familias. Acá podemos ver las familias de abejas más significativas y las que hay presencia en Colombia. Y acá hay una caracterización de cada una de las especies. La Cogyetidae son abejas solitarias, construyen sus nidos en el piso, en madera o en tallos de plantas. Existen dos formas generales, grandes y con abundante pilosidad, y pequeñas con pilosidad escasa y esparcida. En Colombia se encuentran los géneros Cadegualina, Caupolicana, Chilicota, Coyetes, Ilaeus, Leiproctus, Microsama, entre otros. La Osaeidae es otra familia de abejas muy grande, son solitarias, hacen sus nidos en el piso. La gran mayoría de estas especies se encuentran en el trópico. En Colombia hay registrado el género Osaea. Tenemos la Andranidae, son abejas solitarias, están en todos los continentes menos en Australia. Sus nidos los hacen en el piso, son oligolécticas, esto es decir que seleccionan a qué especies vegetales van a recoger el polen, y en Colombia se encuentran los géneros Acaptopoeum y Pseudopanurgu. Otras especies es la Halictidae, que son animales solitarias y parasociales. Es un grupo muy grande, presente en todo el mundo. Sus nidos los hacen en la tierra y en troncos de madera en descomposición. Las especies más representativas en Colombia son la Agapostermum, Agapostemonoides, Andinaugoclora, entre otras. Tenemos la familia Megachilidae, son también solitarias, es una familia muy grande y presente en todos los continentes. Sus nidos se hacen en pedazos de hojas, resinas y ceras. En Colombia están los géneros Antidililium, Antidium, Antodioctes y demás. Tenemos la Apidae, que es una familia muy grande y diversa. Algunos son parásitas, se encuentran en nidos de otras. Hay algunas que son solitarias, sus nidos los hacen en el suelo, y en Colombia hay alrededor de 57 géneros. El estudio de las abejas en Colombia. Los primeros estudios que se registraron fueron en 1853, cuando Smith descubrió a la especie Caenohalictus modestus. Es una especie que se dice que es endémica de Colombia. Después Colombia recibió a la visita de George Salk, el cual recogió material biológico en la zona atlántica y se obtuvieron unas nuevas especies. Y en los años 70 fue donde se empezó a profundizar en el tema con la llegada del profesor Adolfo Molina, quien avanzó en el estudio de las abejas y fue el primero que empezó a coleccionarlas y hacer una clasificación y un estudio taxonómico de las mismas. ¿Cuáles son las amenazas de las abejas silvestres?
Este grupo de abejas es el más amenazado debido a que se les presenta menos atención y por las actividades humanas se han visto expuestas a la extinción. Un problema de las abejas silvestres es la introducción de abejas exóticas que generan una disminución de las silvestres. Un claro ejemplo es la disminución de las abejas sin aguijón a causa de los cazadores de miel que destruyen sus hábitats para obtener este producto. En Colombia, al igual que en gran parte del mundo, las poblaciones de las abejas mellífera se están reduciendo de manera considerable, esto por la alteración de sus hábitats naturales. Esto se ha notado ya que en años atrás era fácil encontrar varias especies, ahora es muy difícil encontrar así sea un nido de una sola especie. Acá tenemos las familias y los géneros de abejas que más están en peligro en Colombia y en el mundo y el motivo o la razón por el tipo de peligro al que están siendo sometidas. La mayoría son pues perseguidas por sus productos o porque los nidos los hacen en sitios muy vulnerables o muy propensos a ser destruidos por el hombre, también por el uso de muchos agroquímicos. Las causas de la extinción de las abejas. La primera causa es la deforestación, las prácticas de pastoreo o la ganadería extensiva, el uso de agroquímicos, el cambio climático global, los asentamientos humanos, la introducción de especies de abejas exóticas y la explotación excesiva de sus recursos que producen. ¿Qué se debe hacer para conservar las abejas? Son un componente primordial en los ecosistemas y gracias a ellas es posible la conservación de especies vegetales y de algunos animales, ya que son indispensables en la polinización. Una tercera parte de lo que la humanidad consume es gracias al trabajo de estos animales. ¿Cómo conservarlas? Hay varios programas que se pueden utilizar como la protección y recuperación de los sitios naturales de nidación y de hábitat en general, establecimiento de nidos artificiales para diferentes especies de abejas, reconocimiento de las especies con usos potenciales para la polinización, productos alimenticios y de uso medicinal. También se puede proteger la flora nativa identificando los polinizadores naturales y racionar la explotación de los recursos producidos por algunas especies silvestres. Acá vemos algunas fotos de las especies, de las familias. Estas son las familias más representantes en Colombia, de las que se tiene un registro. Dentro de cada una de estas familias se encuentran muchos géneros de estas abejas. Y las preguntas que les formulo a mis compañeros es: ¿qué familia de abejas de las presentes en Colombia considera más vulnerable a la extinción y por qué? La otra es, según su criterio, qué tanta importancia se le da a las abejas silvestres en el país mediante la investigación de las especies y su caracterización taxonómica. Tenemos la bibliografía y esto ha sido toda la presentación. Muchas gracias.